Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Y gente, hay muchas cosas que tenemos que hacer en este momento de la aventura. Así que lo primero de todo, vamos un momentito a la información de apoyo. Y vamos a ver algunas de esas conversaciones que nos van a petar la cara. En este caso la de Ferdinand con Shez, que ya han llegado a rango A. Vamos a ver qué pasa entre estos dos. Perhaps I will ask Edelgard to handle this matter. As for this one, it seems as though I have no choice but to do it myself. If only I could spare the time. Hey, Ferdinand. You should probably think about getting some sleep. That's an order, actually, from Hubert. But I agree with him. My apologies. My list of responsibilities has grown rather unwieldy of late. Exhausted as I may be, I will be done here shortly. You need not fret. Ferdinand, come on. I thought you were supposed to be giving everything your all. If you're really that tired, how are you going to be in any shape for what's coming tomorrow? Go on and give your all to a good night's sleep. Yes, you are right. How could I, of all people, not realize the error in my ways? I shall take that to heart. Vamos a darle las buenas noches. Glad to hear you're coming around. Anyway, good night. Tomorrow's another big day. Wait. What's up? Never mind. Thank you for the concern. I will be sure to convey my gratitude to Hubert later as well. Don't forget, he's really worried about you, you know? Is he now? Usually he finds any occasion to criticize me. Same here. Is that so? And here I thought he had taken a shine to you. If he has, he sure doesn't show it. Before I forget, what would you think about coordinating our schedules tomorrow? I have been so absorbed in my work of late, you've scarcely had the chance to spend time together. I have been pouring all of my effort into rising early, training, eating, and in the process, I have neglected our friendship. As fellow advocates of giving one's all to all of life's pursuits, I say we work together to draw out each other's dormant potential. Vamos a decirle que suena muy bien. Works for me. My schedule's pretty light these days. It'll be good to spend some time together, but just so we're clear, we are not on the same page with this whole giving our all thing. Splendid! This should serve as all the motivation I need to continue pressing onward undaunted. And with that settled, I believe it is time for us to devote ourselves fully to a tranquil slumber. Come, our lump-riddled camp beds await our zealous efforts. Okay, this time you are joking, right? It's seriously impossible to tell with you sometimes. Vale, pues esto ya lo tenemos en rango A, así que vamos con otra de las conversaciones, que esta es tocha, entre Hubert y, en este caso, Ferdinand. I suppose that will be enough for today. Splendid spearwork. You are every bit the ideal of a nobleman. One who wields both lance and pen with equal aplomb. Hubert, as ever, you manage to materialize when one least expects it. If you insist on showing up in the middle of training, do not complain if you find yourself mistakenly skewered. Yes. Accidents do so often happen during such exercises.
Why, you could stab the life out of me here and now and still readily explain it away as a mere accident. Enough, Hubert. Even if you are joking. Although, I suppose it was I who first spoke flippantly. You have my apologies. I am ever at a loss to reply when you insist on apologizing so earnestly. In any event, your training has a certain ghastly quality about it of late. I found myself curious what it was that so impelled you, and came to check on the situation. I should think it obvious. The climax of this war is upon us. Thus, I have to focus myself all the more and work vigorously toward ultimate victory. I do this for my comrades, for the Empire, and for a better future. And perhaps for your departed father? Why would you think that? The father I looked up to, the one who served as a pillar of the Empire, died long ago. The man we fought at Fort Merceus was nothing but a traitor who lost sight of how to live. At this point... Listen to me, Ferdinand. If you wish to deny my claim, just tell me I am mistaken. As they say, those who protest overmuch admit the truth unwittingly. That was not my intention. Vaya. I cannot deny there is a part of my heart which thinks exactly that. You have changed. Well, no. Your true nature has not changed a bit. You are stubborn as ever, but there now also exists a rather flexible side to your personality. And you never change. And have not since the days when I was an ignorant young man. Since that time, you have proceeded unerringly along this road at Edelgard's right hand. But now all walk that same path. And it is the two of you who stand at the vanguard. If you have something to say, dispense with the flattery and speak plainly. Fine. I mean to join you both at the forefront, so our Emperor will have loyalty at both her right and left. We shall be Hubert and Ferdinand, the twin jewels of the Empire. Di que sí. The twin jewels of the Empire. Was it truly so amusing? Ha estado muy top la conversación, desde luego. Y lo que os digo, aún queda algo más que ver, así que Edelgard, Ferdinand, ¡aleo! De Ferdinand iban las cosas. You're in better spirits than I expected. You look at least 2 shades less pale than you did after the battle at Fort Merceus. Oh, but your Majesty does enjoy telling it like it is. Would it be the end of you to show a little compassion? No. Then you would just be pitying me. I do not know which is worse. Regardless, I am well. Thank you for noticing. Ask of me what you will, and I shall see it done. I don't need anything from you, Ferdinand. Or at least not in that way. Just give me your usual effort, and that should be enough to get us through the upcoming battle. You can count on me. Point me at a foe, and I will dispatch them with all haste. I cannot afford to die now, or my page in the history books will end in a most horrid fashion. Plagued by the guilt of striking down his father, Ferdinand welcomed the cold embrace of death on the battlefield. Or some such hogwash. Yes, I killed my father. And I would be a liar if I said it did not wound me nearly beyond reckoning. But I will not hate myself for it. It was the correct choice. I did the right thing. Well, don't feel too bad. Imagine what they would write about me if we lose this war.
Pobre Edelgard. Despite her futile attempts to wrest power from the Prime Minister, the Emperor's people turned against her and her life ended in abject failure. The end. Bueno, pero no ha sido así, I know ¿no? exactly what the world would say of me, which is why I will not permit such a thing to happen. If ever my life were to be weighed against yours, I would gladly perish in ignominy if it meant keeping you alive and well. What? Did I say something amusing? No, it's just... You're so strong, so proud. If all the world's nobles were like you, there would be no need to dismantle the aristocracy. That's all. I know it's a futile thought. Ojo, probablemente uno de los cumplidos más tops de Nothing Edelgard, is ¿eh? futile. Though even I must admit it seems to be so, given the circumstances. Still, you vastly underestimate the potential of the aristocracy. For generations, our ancestors worked hand in hand, sharing knowledge and wisdom to administer our great land and ensure it was well protected. They acquired knowledge of the region and developed good policies to rule it, and in doing so, they earned the trust of the people. We cannot throw away everything they have built. It would be folly. Of course not. What do you take me for? I'm dismantling the aristocracy, not their legacy. The common folk will take up the torch and carry on. Do you believe they are ready? No matter how gifted they may be, they are only commoners. In order to replace the nobility, they need to be educated. Wait a moment. I see your plan now. You intend to establish a school. One that is not merely for nobles and wealthy merchant children, like the Officers' Academy once was. A school where anyone can enroll, regardless of wealth or standing, and get an education rivaling that of any noble. Ferdinand? Lo has pillado. I cannot begin to guess where that idea sprung from. But this is exactly why I need you beside me as we shape the future of Adrestia. You mean to say that you did not actually... So I was? Well, it is nice to be needed. Pues nada, otra conversacionita aquí que hemos completado, la Icabos. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta mucho cómo están aquí evolucionando las cosas. Tenemos por aquí ahora muchas cositas que hacer, así que vamos a al estratega. Y ya lo sabéis, tenemos desvíos, tenemos aquí de todo, así que a eso que vamos. En cuanto a desvíos tenemos la de como perro y gato y problemas de mercenarios, este es bastante sencillito, pero vamos a empezar por el básico, ya que este ya lo hemos completado en otro de las historias, pero aquí estamos hoy para terminar este capítulo like a vos, así que ¡vamos a ello! Oh, hey, Shamir. Yep, private matter. Be back in time for the next mission. So you'll be away tonight? Who knows? Could finish today. Might take longer. Well, if someone asks where you are, what should I tell them? Say you don't know, which is the truth. Later. Shamir, wait. Yeah? Vamos a decirle si va a pelearse con alguien, va. I bet you're going to fight someone, right? Good guess. Let's just say I'm going to cut off an old connection. Sounds thorny. Would you mind telling us more? Yes, I would. Well then, can we come with you? Look, it's nothing. A noble I used to work for asked me to do another job for them. I ignored it. They persisted. Turns out they have an interest in me. Now they're threatening to send mercs after me. Wait, why? It's a kidnapping, of a sort. If I refuse to go, they'll kill me. So, I'm going to strike first. Bold move. Who are the mercs? The Guardians of Fódlan. That's the huge mercenary group that's been making a name for themselves in this war, right? The very same.
Although the noble in question only employs a single squad, not the entire force. I'd hoped not to see them again, but I don't mind killing them. So you'll be fighting old friends? Wouldn't go that far. We worked together once is all. Can I go now? Not without me, you can't. Figured you'd say that. And why do I need to involve you in my affairs exactly? Besides, this is going to be dangerous. These mercs have no qualms about using underhanded tactics. This army needs you two. It's not worth the risk. But the army also needs you. Besides, I don't know what I'd do if something happened to you. And I'm not the only one who feels that way, right? Y que sí. Decimos que iremos, pase lo que pase. Whatever. Do what you want. We will. Let's go. Pues nada. Aquí estamos, gente, dándolo todo like a vos. Esto está siendo muy top. Y ahora ya sabéis, los mercenarios no pueden huir, así que vamos allá. 12 minutos, 1500 kills. Ojo, estas de las misioncitas que traen mucho detrás de ellas. Así que vamos a por todas y a ver hasta dónde llegamos dándolo todo con Shez y sus compañeros. Como ya sabéis, aquí hay un montón y podemos aprovechar con nuestros personajes para reventarlos bastante bien. ¡Oh! Me ha esquivado. Vale. ¿Me la ha parado otra vez, tío? LOL. Me ha dejado loco, ¿eh? No le estoy haciendo daño. A ver, a ver, a ver. Vale, ahí está. ¡Oh, yeah! Vale, fuera. Un problema menos. Vale. Vamos allá. Shamir, lo bueno es que la tenemos muy OP. Ojo. Estos veo que van a bloquear todo, ¿no? Por lo que veo. Vale. Ahí vamos. ¡Pum! Vamos allá. Ahí está la buena rotura. Y que vengan a nosotros, que nosotros ya vamos a full. ¡Oh, yeah! Uno menos. Vale, por aquí hay un capitán de la base. Este cae fácil. Me encanta. Shamir en plan de, pero haz focus, céntrate, tío. Bueno, vamos a ver focus, no sé, pero aquí va Shamir a dar todo contra los mercenarios. Vale, un problemita menos y ahora venimos por aquí y a Leo. Más mercenarios, más que vamos a golpear nosotros. Ahí va. Ahí estamos, rotura. Ya Leo. Otro mercenario que cae, ¿no? Perfecto. Vale, Leoni todavía tiene aquí uno delante, así que... ¡oh! Golpetazo y fuerza. Me lo ha esquivado, tío, de verdad. Otra vez, pues nada. Me encanta cuando se me raya con los capitanes de la base. Vamos a por él. ¡Pum! Y me lo esquivan. Vamos allá otra vez. Y este capitán de la base es historia. Jo, ha aguantado, ¿eh? Vale. Esta estaría también. Vamos con... Aún no se la ha quitado Shez, tío. Ahí está, venganza de 5. Toma ya. Vamos a por la base. Vale. Vamos allá. ¡Pam! A Leo. Problema menos. Vale, ahora aquí es donde está lo bueno. Se supone que aquí deberíamos de ir accediendo hacia el centro, pero vamos a venir por aquí. Vamos a quitarnos un montón de kills con Shez. Y de paso, pillamos la parte de atrás aquí, el de esto amarillo, para mejorar todo, ¿vale? Ahí está. A ver si hay suerte y nos sale uno grande. Bueno, bien. Bien está lo que bien acaba. Vale, venimos por aquí, ya sabéis cómo vamos a hacer esto. A Leo. Vale.
Van cayendo, queráis que no. Y se nota, boom. Vale, por aquí hay un montón de enemigos. De nuevo Shez. Hachazo limpio. Nada, esta se ha cobrado el ataque fuerte y ya está. ¡Pum! A Leo. Vamos allá con el... Ahí está, el ataque de carga. Aquí hay muchos capitanes que podemos, lo que digo, con el ataque de carga quitárnoslo fácil, ¿eh? De todos modos, la clave va a ser llegar al centro, así que vamos para allá. Esto no podemos, está tapado, pero podemos dar vueltas. Vale, por aquí. Cogemos esto. Tenemos que venir a los puntos, ¿vale? Vamos a entrar primero con... ¿Están cerrados? ¿Cómo que están cerrados? A ver, capitán de la base. A ver cómo lo hacemos. Entiendo que habrá que ir con... Habrá que ir aquí, ¿no? Sí, hay que tomar esta aquí abajo. Esta es la primera que hay que tomar. Así que vamos a mandar a Shamir ahí. Y por aquí vamos a mandar a la crack. Vale. Con Shed me voy a tirar un poquito aquí de relleno, reventándome a los capitanes de base. Y claro, tenemos que acercarnos como sea, pero está todo cerrado, así que poco podemos avanzar en estos momentos. La clave es perder un poquito el tiempo, ¿no? Y que podamos ver qué hacer. Bueno, esto sí que nos viene bien, recuperar, ¿vale? Vamos allá. Pasamos de ellos, ya sabéis, nos venimos por aquí y vamos a capturar la otra base para que Shez pueda pasar de un solo problema, de un solo golpe, ¿vale? Así que venimos por aquí. Ahora esto lo reventamos, pero nosotros la clave es venir aquí y ¡pum! Soltamos. ¡Fuera! Tú, capitán de la fortaleza, cae derrotado, por favor. ¿Cómo que no? Adiós. Vale, ya no hay fortaleza y ahora Shez ya está dando la vuelta larga, pues nada. Vale, esto se abre. Vamos a mandar a Shez entonces aquí, tío, porque si no, esto no va a poder ser. Vale, Shez va a dar la vuelta entera, así que venga ya aquí. Vamos al lío. Ya por ellos. Me encanta Shamir, ¿eh? Ahí fuera, por cierto, tenemos un montón de enemigos, pero por aquí también, o sea que podemos aprovechar. Vamos al lío. ¡Ojo! Aquí, los que vienen. Vamos a por ellos. Vamos allá. Que vengan, que aquí tenemos para todos. Buah, perfecto. Ya sabéis que hay que hacer muchas kills. En este caso hay que hacer 1500. Llevamos 800, ojo. Así que todos estos nos van a venir muy bien. Por tanto, a por ellos. Vale, Shez ya está donde tenía, ¿no? Perfecto. Ahí estamos, venimos por aquí. Y ojo, pegamos. Y aquí ya que pillamos unos cuantos más, aprovechamos. Ahí están. Dos fuera. Y nosotros pues seguimos contra todo este grosso de enemigos bastante grandes, pero que nos viene muy bien. Vamos al lío. Vale, por aquí hay capitán de la base, así que seguimos con Shamir. Lo que os digo, en este caso había que aprovechar y tenía que jugar un gameplay guapo con este personaje. Y qué mejor que esta misión para demostrar lo mucho que vale Shamir. Ahí vamos. Vale. Vamos aquí con el prota, Shez. Me da mucha rabia cuando se para todo, tío. ¡Pam! Vale. Llevamos ya 1000, ¿eh? Nos faltan 500, ojo. Hay que reventarse a muchísimos. Vale, pues hay que concentrarse. ¡Oh! Adiós. Boom. No ha quedado ni uno, ¿eh? Fijaos. Bueno, por aquí hay más, pues vamos a por ellos. ¡Wow!
I'd expect no less from a veteran like you. ¡Bomba! Otros menos. Vale, por aquí. Shamir. A ver, llevamos 1100 y pico, ojo. It's my turn. Get out of here. Tú, capitán de la base, fuera. Vale, vamos a por el pugil. Se lo ha protegido todo, poca broma. Nada, pugil on fire. Bueno, a este me lo quito, pam. Fuera rápido, venimos por aquí. Fuera capitán de la base. Al lío. Y vamos a por el de la fortaleza, que viene con sus esbirros, ¿no? Vale, vale, es que genere más. Ahí estamos. Ya lío. Vale, llevamos ya 1300. Nos faltan 200 kills, ojo. Quedan dos bases, así que podemos hacerlo bien. Vamos al lío con Shamir, que se viene fuerte, Ahí va, pum. Todos los de aquí fuera. I used to have an apprentice, you know. They were just like you, annoying. They got killed after being sent out as a decoy. My fault for not training them better. I'm sorry to hear that. Adiós. But why are you telling me this? ¡Bum! So you weren't going to let it go. Figured now maybe you'll concentrate on the battle. Fuera. Y ahora viene el boss, ¿no? That must be all of them. Nope. That wasn't nearly enough. Plus, we didn't see a leader. Keep your guard up. The folks we sent out died already. Soft. Still, that means more pay for the rest of us. Ahí están los I knew esfuerzos. we'd find them. They're too stupid to retreat when they're beaten. Vale, hay que tomar las fortalezas y derrotar a estos, ¿no? Pues bueno, Shamir ya está en posición de una, así que la vamos a mandar de tranqui a por esta. Nosotros vamos a venir con Shez y vamos a hacer la 314. ¿Qué es la 314? Venimos por aquí. Nos reventamos a todos estos rapidito, ¿vale? Ya sabéis que aquí no tenemos mucho problema, pero bueno. Fuera. Estos caen, entramos aquí rapidito a por la base, soltamos aquí ataque fuerte y primera base conquistada. Vale. Que vengan, que vengan. ¡Hola! Primera base. 3, 2 y 1. Base conquistada. Ha sido rápido, esta no... Vale, viene un montón de mercenarios a por mí, ¿no? Pues vamos a por ellos. ¡Pum! Bueno, aquí hay mercenarios a punta pala, vamos a por ellos. Don't seem to like you. Yeah, I must have killed someone they cared about. Partner or apprentice or something. Ahí está, fuera. Fuera. Vale, las kills ya no es un problema, ¿vale? Pero ahora tenemos 2 minutos. Entonces lo que hay que hacer es, vamos a mandar a Shez a por esta base de aquí, ¿vale? Y nosotros vamos a venir ahora con Leoni a esta base de aquí, para ir debilitándola. Y ahora cambiamos a la crack. Venimos por aquí, soltamos todo. Tenemos que reventar estas fortalezas. Esto es fácil, ¿eh? Vale, este ya está. Ahí va uno. Muy bien. Tenemos 2 minutos, pero lo que digo, Shez ahora va a llegar allí. Entonces, en lo que Shez llega allí, yo cojo, me quito a este capitán de la fortaleza que cae en basta. Ojo. No me lo desenfoques. Esto ya está, ya lo tenemos, ¿eh? Vale, fuera. Está aguantando la vida, vale, lo tenemos. Ahora, mandamos a... Aquí está Leoni, vale, pues vamos a mandar a Shamir. Ahí, podemos soltar el ataque tocho y nos olvidamos. Y ahora cambiamos a Shez, venimos por aquí y esto, capitán, va a durar 0 combos. Concretamente lo que tardemos en hacer este ataque y decirle adiós. ¡Fuera!
Vale. Lo tenemos. Stand back. I'm going in. I'll take points. Y People are sloppy. Shamir, no sé por dónde se ha puesto a dar la vuelta, gente. No lo entiendo. Even if you were, it still wouldn't have been a match for you. Ofensiva total y al lío. Ahí bien, Shamir. Voy a coger a Shamir porque es que, de verdad, está tardando mucho León en hacer su objetivo y nos queda un minutito, así que no podemos arriesgarnos. Venimos por aquí, buscamos al capitán y le decimos adiós. ¡Oh! Ahí está. Y al lío. Ojo que aún falta el jefe, importante. We've got company. We were supposed to take her alive, but dead face just as wrong. Get her. Seriously? How many people did you bring just to take on Shamir? Let's play a game. Ahí va. ¡Pam! Sorry to disappoint, girl, but I'll make up for it by killing you too. Vale, hay que reventarse a estos, ¿no? Vale, lo bueno que aquí está Shez. Nos queda tiempo, ¿no? Vamos. Sí, quedan segunditos, pero bien. Thinning their numbers. Never did learn to hide their presence. Hence these- Se me ha bugueado, tío. No me he dejado hacer lo que quería y la he liado, bros. Ahí está. Nada. Me ha faltado segunditos. Un segundo me ha faltado, gente. Ahora viene el boss. I bet the leader's patience is running thin. Ahí viene, viene. You're as ruthless as ever, Shamir. Why don't you give it a rest? Vamos allá. Es lo que digo, esto... You're still Aquí me ha fallado mucho el tema del tiempo, tíos. Lo siento, pero bueno, es lo que digo. Es una quest que he completado las otras veces. Pero es que aquí las unidades... O sea, el Leoni, por ejemplo, la tenía con Jinete Wyvern. Y para aquí, pues, vale menos 10. Pero bueno. El resto lo tenemos, va. Vamos a quitarnos esto y acabamos esto rapidito. None of these mercs put up much of a fight one-on-one. Que es una que ya he completado. Simplemente la quería completar con esto para lo que digo, preparar y tal. Pero bueno. Vamos allá. La otra es la que no me suena, ¿eh? La otra sí que tenemos que ir a por el rango ese porque creo que es un stage nuevo. Pero bueno, aquí está el capitán mercenario. Venimos aquí y le decimos... Vale. ¡Tú! Ven para acá. on your guard, Leon. ¡Oh! ¡Pum! ¡Fuera! Ya no hay problemas. Lo que os digo, lo que me he tardado en matar a los bichos esto al principio. Won! Hooray! Looks like that did it. Come on, let's go. Vale, libro secreto. Bueno. O sea, ahí la podemos repetir si queremos, ¿eh? Me ha faltado segundos, pero porque he ido... Literal, me he quedado como atontado y no he avanzado, pero bueno. Este ya tengo completado en ese, así que no es problema. Vamos allá. Sorry I dragged you into this. Or, I guess you dragged yourselves. Either way, it's good you were there. Oh, I don't know. I think you could have handled them pretty easily on your own. Their aim was to overwhelm me with sheer numbers and wear me down. Against a force that large, it's entirely possible I could have lost. Throwing so many men and women out there as cannon fodder is a horrific strategy. They'd have found fame and glory if it had worked, and it's not like the dead can complain. Besides, the more of your comrades who die, the bigger your share of the reward. Pretty good deal if you're left standing when the dust settles. Speaking of comrades, it seemed like some of our enemies knew you. Yeah, we definitely fought before. But it was a long time ago, and I don't remember doing anything that would make it so
personal. Not unusual in this line of work. The longer you do this, the more grudges you earn, whether you remember them or not. You've been a merc for a long time, though. I assume that kind of stuff doesn't bother you anymore. Yeah, mostly. I try to stay detached, but every now and again, something slips through. I'm not so sure I could keep my emotions in check like that. I guess that shows how much further I still have to go. But this means things with that noble who used to employ you are over now, right? Hope so. But she's a tenacious one. Oh, so it's a woman? She must really want you back fighting for her. Yeah, that's not the only thing she wants from me. Let's just say it's a mess and leave it at that. Just remember, if someone isn't interested, move on. Interested in what? I don't understand. Anyway, I'm gonna hit the hay. Thanks again. Do you know what Shamir was talking about? Tenemos que evitar la conversación You'll incómoda. understand when you're older. Well, now I'm really curious. I'll have to ask Shamir about it later. Pues nada, pregúntale luego a Shamir. Pues gente, esto ya está, no ha sido muy complicado, pero vamos ahora a por el otro desvío. Que este sí que creo que es exclusivo de aquí, porque es como el perro y el gato, tenemos que tener a Caspar y a Lindhart, así que vamos allá. Are you even listening to me, Lindhart? I know what I saw. Oh, I heard you the first time. I just think you misunderstood what your eyes were telling you. The guy didn't have a head. What could I possibly misunderstand about that? From a distance, many things could resemble the indistinct shape of a headless torso. It's irrational to assume it was a ghost. There must be a simpler and more scientific explanation. And you'll never convince me otherwise, no matter how much you howl, so best to just let it go. You're being real stubborn about this. Wouldn't it be easier to just mumble something about how he might be right and move on? A fair point. But you see... Father? Well, this is unexpected. You too, Father? What are you doing here? I had some matters to discuss with Her Majesty and prefer to do so in person. Vaya. And I came to consider the continued unrest in the east of the Empire with the court. And you thought it might be nice to pay your dear sons a visit while you were in the area. A sensible conclusion. Death awaits around every corner in these times. Each visit could be our last. You are a fountain of positivity, my son. We're not just here to bandy words. There's a fight waiting for us, and a lot of you are going to help. All of us? He can't possibly be counting me among those slated to help, can he? Father? I was against the idea, but as you might imagine, Count Bergles would have none of it. You know some of the former Prime Minister's rebel sympathizers escaped, yes? Well, we've tracked them down in a town near to here. Leopold means to mount an attack and wipe them out in one fell swoop. With just us? I hope you have more troops on the way. Sorry, but this is all we've got. My army's engaging the kingdom on the Western Front, and Her Majesty's forces are busy with preparations for the next battle. Now come, we don't have much time. Right, got it. And what do you think will happen to us if we let the two of them go it alone and they end up dead? Oh, fine. As you said, it's not like we can talk the Count out of anything once he's set his mind to it. And Caspar is just as bad. That apple is so close to the tree, it may as well be part of the roots themselves.
I assume we can count on you as well, friend. It will be a hard battle, and I cannot vouch for our safe return should you refuse. Vamos a acceder. Don't see how I can say no when you put it like that. You're just as bad as Count Bergley's in your own special way. You appear to have a bond of mutual trust. Nicely done, son. I'm not sure that's how I'd phrase it, but moving on. If we're going to do this thing, I suggest we move out and do it already. Yeah, if we don't hurry, Caspar and his dad will be drowning in bad guys before we even get our boots laced. Come on, we gotta catch up. See? I knew I could rely. I get the feeling this is going to be quite the bother before it's all said and done. Bueno, Link, como siempre, ahí, modo... Vamos a ser problemas, pues bueno, ya veremos, ¿no? Vale, no puedo huir ningún aliado, así que hay que mandar rápido a nuestras unidades a por todas. Aquí el tema es que Lin está al 51, está como mercenario, el otro es Truan, y aquí tenemos a un jinete pesado. Por tanto, lo que yo recomiendo es que aquí en esta batalla vamos a meterle a Shez, ¿vale? Una clase más bestia. ¿Por qué digo esto? Pues porque aquí una clase como por ejemplo Ashura nos puede venir mucho mejor. Así que vamos a decir que no. Y vamos ahí con Shez, like a boss, listo para todo. Vale, el objetivo es vencer a 1200 enemigos. Tenemos 15 minutitos para completar esta misión, así que a ello que vamos. Vale, la clave. Tú vas a por esto y Lin, tú vas a tener que salvar a los del Conde Verde y demás, así que nada. ¡Oh! ¡Aleo! ¡Pum! Vale. Vamos allá. Vale, este ya sabéis cómo va, pero bueno. ¡Tú! ¡Pum! Vale, Lindhart va para abajo, ¿no? ¿Fuera estos? Vale, ahí está, bueno, se lo ha corazado 3. Toma el lío. Venimos por aquí. Adiós al capitán de la fortaleza y a todos sus esbirros. ¡Toma ya! Vale. Ahora nosotros cambiamos aquí al crack y lo que vamos a hacer es ofensiva total, ¿vale? Bueno, este va a venir a por este. Y a Shez es el que vamos a mandar literalmente aquí a quitarse esta base, ¿vale? Así cuando cambiemos la tendremos en 0, aquí venimos, nos quitamos a la capitana de la fortaleza con el buen Truan. Bueno, podemos reventar un poquito a estos también, ¿no? ¡Oh! ¡Fuera! Vale. Caspar ya ha hecho su misión. Cambiamos a Shez. Shez ha hecho su misión. Y a estos van a huir como ratitas, ¿no? Perfecto. Pues nosotros ahora venimos por aquí. Y a Leo. Me encanta el Conde Bergley, tío. Soy muy fan. Para mí uno de los mejores personajes secundarios de esta ruta. Junto a Caspar. Es que Caspar me encanta. Vale, fuera avispa. Este ya está. Vamos allá. Vale, ahora el tema. Caspar. So, what should I be doing again? I like those odds. Or you can leave us out of your absurd contest entirely. Vale, hay que tomar más fortalezas que yo, ¿no? Vamos al lío. Vamos a pasar y vamos a pillarlas rápido y ya está. Esto lo podemos hacer muy rápido, realmente. Pero bueno, lo que os digo.
A jinete pesado lo reventamos y al lío. Esto no podemos dejar tampoco aquí. Lo bueno es que podemos recargar la habilidad de Shez. Así que venimos, reventamos al capitán de la base y cogemos esto de aquí, ¿vale? Importantísimo. Y ahora al lío, gente. Ya han tomado una base. Vale, pues esta voy a tomar yo. Vale, esta la hemos tomado nosotros. Bien. ¿A por cuál van? A por la de arriba, ¿no? Vale, esto ya está. Adiós. No me lo vais a quitar, amigos. Esta vez no. Esta base es mía, lo siento. Qué rápido se van, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, hay que tomar más bases que ellos, ¿no? Vale. Aquí está. Not a problem. I've got Be warped as well, Caspar? I personally think it's a terrible idea, but Vale, está intentando tomar más bases que nosotros. Mola porque nos la estamos picando aquí. A ver quién toma más bases. O sea, esto es lo que digo, es la magia del juego, tíos. Está muy top, ¿eh? Vamos allá. Fuera. Capitán de la fortaleza. Para allá. Conquistada. Vale, el tema es que ahora la clave sería con Caspar pegarnos la velocidad. No, ya la he conquistado, nada, no llego. No, a ver, hay que cambiar a Shez, hay que cambiar aquí a Caspar y con Caspar conquistar esta de aquí abajo. La otra va a conquistar el otro antes, así que aquí Capitán de la Fortaleza decae, listo. Y el conde Berliez acaba de decir en plan de, me la acaban de quitar de las manos. Pues sí. Vale, vamos aquí a por este Capitán de base. Vale, Shez. A por a Leo. Shez va a venir a esta base de aquí, ¿vale? No traga con Caspar. Venimos por aquí y vamos a por... Ahora iremos. Primero venimos por aquí. Ojo, que aquí está el Lin también, ¿eh? Vale. Ya sabéis cómo va esto. Es buen Troan. Mira que lo hemos sacado de la base, ¿eh? Vale, esto lo tenemos. Ahora, Caspar, ¿vale? Vamos a mandarlo aquí. A por estos. Y a Lindhart vamos a mandarlo aquí a ver si conquistamos esto antes de que acabe. Por aquí con Shez lo tenemos fácil. Venimos, capturamos la base y al lío. Una base menos, perfecto. Enemigos derrotados, venimos por aquí con todo lo que tengamos y vamos a hacer un poco de kills rápidas con todos estos enemigos que veis que están en pantalla. Como podéis ver, este mapa es una auténtica locura, ¿vale? O sea, no van a parar de estar aquí los enemigos like a boss. Y cada vez habrán más bases que tengamos que derrotar. Lo bueno, tenemos a Shez que con su clase de Asura en este tipo de misiones nos puede venir genial. Así que vamos a usarlo a tope. Ya veis, caballero arco, pum pum pum. Da igual, nosotros avanzamos rápido. Ahí vamos. Vale, aquí hay otra base. Y aquí está la capitana, pues fuera. Adiós. ¡Bum! Caballero arco, fuera también. Perfecto. Vale, vamos a ver. Vamos a cambiar a Caspar. Vamos a mandar a Shez mientras, ¿vale? A por la última base. Ya veis que están viniendo estos dos. En lo que Caspar capture esa, nosotros tenemos que venir por aquí. El tema, llevamos 800 y pico kills solo, así que hay que hacer kills como sea. Por tanto, vamos a venir por aquí con Caspar y vamos a soltar el buen Truana por todas. Vale, aquí hay un obispo oscuro, ojo. Ahí está. A tope. ¡Pam! Ha aguantado el obispo oscuro, ¿eh? Fuera obispo oscuro. Y ahora queda el otro. Es que se están parando todo, tío. Qué rabia. Cuando se ponen a parárselo todo es como que... ¿qué pasa aquí? Vale, ahí está.
Vale, este está fuera. Queda uno. Vamos a por él. Bueno, Shez. Primero Shez, perdón. Fuera las bases. Este ya está. El objetivo del pique ya ha acabado con esto, ¿no? Vale, por aquí ahora hemos conseguido el objetivo secundario, que es lo que importa. Es lo complicado de este stage, realmente, ¿eh? Vale. So be it. I cannot promise to match your intensity. I can't just sleep. O sea, ¿nos vamos a pegar contra ellos? Vale, mola. Pues al lío que vamos. Pues vamos a aprovechar con Shez y vamos a buscar las kills fáciles. Tenemos, nos faltan 200, eso es fácil con Shez. Vamos por aquí, base conquistada, y vamos a pegarnos un poquito la ruta sencillita de las zonas estas que apenas... Yo creo que aquí habrá enemigos, ¿no? Digo yo. Ahí está, aquí hay unos pocos, habrá que ver cómo lo hacemos. Pero bueno, por aquí sí que hay más, ahí al fondo, ahí. Aquí en medio ya veo más, esto es una buena zona. Venimos por aquí y a por estos arqueros. Al lío, pum, fuera. Al lío, unos menos, muy bien. Y seguimos por aquí a por estos. Vale, aquí hay muchos. ¿Dónde está Lindhart, eh? Ojo, hay que aprovechar esta zona. Así que vamos a pegar puñetazos por doquier. Vale, obispo, lo que sea, da igual. Venimos por aquí y al lío. Vale, llevamos 1100 y... Me faltan pocos, pero poca tela, eh. No, a ver, yo creo que tienen que haber en algún lado. Sí, por aquí hay, vale, me vale. Vamos allá, a por todos. Vale, Shez. Cabe el arco fuera. Ya por estos. Vale. ¡Oh! Aleo. 1141, tío. Me siguen faltando un montón. Fight against the strongest man in the Empire? What a pain. You got it. I'll give you all you can handle. Are you sure you have the right scent here? Because I'd much prefer to stay out of this. No, porque se me cambia, tío, no entiendo. A veces se raya esto, ¿eh? Ahí está. Vamos allá. Sorry, I can tell your heart's not really in this. Vamos, vamos, vamos. Vale, estos ya están. Ojo, por aquí es donde he visto que habían, ¿no? Vale. Vamos a por ellos. Pero ¿cuántos me faltan? Vale, 1200, ya está. Se está tocado. Vamos al lío. Pam. Y adiós. Este nivel me ha molado mucho, ¿eh? ¿Estás enardecido? Pues vale. Pam. A ver si aguantas esto con Edelgard. El poder de una Shura. Ojo, está aguantando, tengo que decirlo. Quedan... A ver, nos queda tiempo de sobra, pero... Está aguantando aquí el crack. Vamos a ver si le enganchamos y que no toque suelo casi. ¡Ah! Fallé. Bueno. Magia oscura. Y adiós, Edelgard. Ya lo tenemos. Pues ya está. Batallón contra el conde Edelgard y Hembring. Ha estado muy top, me ha molado mucho. Pero luego os digo, el plan hoy era acabar el capítulo, gente, y a eso vamos, ¿no? Llevo 50 minutitos. Gameplay más largo de lo normal, pero hemos completado desvíos. Y no sé yo, a ver, al final tocará hacer 3 vídeos, ya os lo digo. Bueno, a ver, ha estado bien. No me puedo quejar, Vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos un momentito a ver las cosas, pero... Bueno, si se queda... Como perros y gatos, completado, Como perros y gatos ha sido una misión interesante, pero es lo que digo, el conde Edelgard ha estado on fire, So you finally bested your old man, huh? I'm proud of you, Caspar. And Lindhart, you've come a long way as well.
Oh, and it puts my mind at ease to know these two have a companion like you around. Don't you agree, Valdemar? Any peace of mind I may have gained will doubtless be wiped out soon by more of your antics, Leopold. But yes, as one never knows what will happen on a battlefield, it is always good to have capable allies. Wow, did you hear that? My father isn't easily impressed, so you must have really knocked his greaves off back there. It's an honor to get complimented by such a renowned military mind. Ha! Well, if you ever want to test your might, you know where to find me. I don't think that was ever on the table. No? Well, that's disappointing. Anyway, Caspar, I wanted to give you something. My gauntlets, Yarn Griper. They've been in our family for generations, and you don't even need a crest to use them. Really? Are you sure? It's only right that they get passed down to the next generation of Berkeley's warrior. You mean I've earned them? Vamos a alegrarnos por Caspar. Looks like all your hard work's finally paying off. Yeah. Thank you, Father. I'm gonna get even stronger to keep proving I deserve the honor. Ha! Well said, my son. Now then, it would be rude of me to let the rest of you go empty-handed after all that. Consider this as a thank you for letting me drag you all on my little adventure. Hey, now we're talking. After all those years as a merc, I always expect some kind of reward after a tough battle. You throw yourself vigorously into the fray to help your friends, yet also keep a tight grip on the strings of your purse. You would make for a fine civil servant, if you ever had the inclination. Tempting, but I think I'd rather fight people than paperwork. Guys like me aren't cut out for the civilized life. Wait, you have a talking sword? What? Of course not. If only you trained your mind with the same vigor as your muscles, my son. Hey, speaking of minds, where's Lindhart? He's been awfully quiet through all this. Está sobando, Did he típico. seriously just pass out? Es Link, ¿qué esperabas? Oh, are we going? Wow, look at that. I have a second wind. Just enough energy to get me home and into bed. Soy muy fan de Link, lo siento. Bueno, pues ahí está el Younger Prey, el anillo de fuerza increíble. Lo hemos conseguido. Coleccionista de puños. Y tenemos los usos restantes de la forja Laicabos. En el próximo vídeo completaremos esto, gente. Me quedan 3 stage y tal, no me va a dar tiempo. Pero lo que voy a hacer, ojo, es subir los 2 vídeos hoy, ¿vale? Así que hoy subiré este vídeo y el siguiente, y completamos el capítulo en un día, ¿vale? Lo siento, quería hacer un vídeo y tal, pero me he tardado más de lo que esperaba. Pero bueno, ha estado bastante bien, como perros y gatos, lo que digo, dándolo todo. Y nada más que decir, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad el buen like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.